Algunas veces caminando por la ciudad me he encontrado con que están levantando una pista y me he dado cuenta que debajo de todo ese asfalto en realidad hay tierra, y tierra muy fértil. Y me pongo a pensar que el carácter primigenio de nuestra ciudad ha sido netamente agrícola. Esta ciudad estaba llena de árboles, plantaciones, sobre todo para los primeros habitantes, mucho antes de la llegada de los españoles. Es decir, Taulichusco y sus antepasados se preocuparon por ampliar las fronteras agrícolas, establecer canales para poder irrigar todo este gran valle. Uno de estos canales fue nada menos que el río Huatica, un río emblemático de nuestra ciudad. Y se me ha ocurrido hacer un recorrido por este río, por dónde pasaba en nuestra ciudad, si es que todavía pasa, y qué huellas ha dejado en nuestra ciudad de Lima. Así que hagamos este recorrido por el río Huatica. ¿Y por qué no plantamos un arbolito aquí en vez de asfalto y cemento? El Huatica, más que un río, era uno de los canales preincaicos que ayudaban a regar el fértil valle de Lima. El nombre tiene su origen en el vocablo Huatca, que era un conjunto de poblaciones a orillas de este río, según la doctora Rostorowski. Materialmente, derivaba del río Rímac, al igual que sus hermanos los ríos Surco y Magdalena y otros como el canal de Lati. El Huatica se originaba más o menos por el actual Agustín, pero definir el punto exacto nos alejaría del enorme esfuerzo que los antiguos hicieron para darle mayor amplitud al valle, un valle que regía sus vidas integralmente, tanto en lo social como en lo económico y religioso. Cuando los españoles arribaron a estas costas, se percataron del potencial del valle y se aprovecharon del Huatica en muchos sentidos. O fue esto, o simplemente fueron afortunados en encontrarse al río tan bien trabajado. Para empezar, derivaron desde él otros canales que llevasen agua a huertas, casonas y piletas de la ciudad, es decir, un lejano antecesor de nuestra red de agua y desagüe. También se usó como fuerza motriz de industrias, entre ellas molinos de todo tipo. Casualmente, al Huatica se le conocía como Acequia de Santa Clara, ya que entraba a Lima por el convento y molino del mismo nombre en el actual Barrios Altos. Hay que decir que fuera de lo que serían las murallas de Lima, podemos ubicar hoy una bocatoma de este río en la estación eléctrica de Santa Rosa, la primera generadora de electricidad de Lima. En esta historia podemos dividir al Huatica en dos, el urbano y el rural. El primero, dentro de las murallas, y el segundo se encargaba de regar las chacras y haciendas que surtían a la ciudad. Sigamos pues el curso del río en Lima amurallada, o al menos intentemos saber qué queda de él. Empezamos nuestro recorrido urbano en la calle Las Carrozas, hoy primera cuadra del Jirón Huánuco. Toda esta zona estaba llena de molinos de trigo en donde con la harina se fabricaba pan, tanto para los conventos y hospitales como para el consumo de la ciudad. Seguimos nuestra ruta con la intuición de que algunas de estas calles sinuosas, como por ejemplo el Jirón Jauja, le deben su forma al curso del Huatica. Hay que notar que el Huatica no solo seguía calles, sino que ingresaba a algunas viviendas y locales que por supuesto se beneficiaban de esta eventualidad. Tal es el caso de la iglesia y convento de las Trinitarias. Para mayor referencia, la calle del costado se llama la del Molino Quebrado. ¿Alguien duda que por aquí pasó el Huatica? Detrás de las Trinitarias está la Casa de la Moneda. Aquí sí fue vital el río para mover las maquinarias que permitieron acuñar monedas en el virreinato. ¿Encontraremos algo del cauce? Una destapadita y listo. Nos sorprenden las profundidades de Lima. Detrás del Congreso está la Casa Nacional de Moneda, por donde obviamente pasaba el río Huatica para poder mover las maquinarias que le permitían acuñar monedas. Al costado de la Casa de Moneda
hay una casa en donde hoy funciona el Museo Numismático y en donde en una esquina se ha encontrado el cauce del río Huatica con una bóveda colonial que lo protegía. Hay una historia también que nos cuenta que el río Huatica es parte de las historias de nuestra independencia. El general Canterac, jefe del bando realista, acuñaba monedas en la Casa de Moneda, pero luego, en su huida, bloquea el río Huatica para que no puedan acuñar monedas el bando patriota. Es decir, el río Huatica también es parte de nuestra historia. Y si ustedes pueden ver acá, hay todavía agua. ¿Eso quiere decir que todavía corre agua por el río Huatica? No. Simplemente son afloraciones del subsuelo o cañerías rotas de los costados. Claro, estamos en el centro de Lima. Salimos y dejamos de lado el hecho de un pequeño ramal que iba hacia la plazuela del Congreso y vemos que el Huatica ingresaba al antiguo colegio de Santo Tomás, hoy Gran Unidad Escolar Mercedes Cabello. Agua va, agua viene y llegamos al mercado central, sediento por supuesto de agua. Seguimos. Entre chifas y mercados nos perdemos, pero finalmente encontramos que luego de recorrer Mesa Redonda, el Huatica entra al cuartel de Santa Catalina, un fuerte español de principios del 19. Aquí seguramente nos llevaremos alguna sorpresa. Bueno, el jirón Andahuaylas es cortado abruptamente por el cuartel de Santa Catalina, cuya construcción data de inicios del siglo XIX, cuando Lima era aún virreinal. Por acá entraba justamente el río Huatica y hemos encontrado esta canalización que se puede ver claramente como una especie de gruta. Aquí vemos estos ladrillos unidos seguramente por argamasa y toda esta oquedad, este hueco por donde discurría el río Huatica. Unos metros más allá, el río se bifurcaba, una parte creo que se iba hacia la Victoria y la otra iba a regar lo que más tarde sería el Palacio de la Exposición o los jardines del Palacio. Y hay que recordar también que la muralla está aquí nomás, donde está la avenida Grau, es decir, aquí terminaba el recorrido urbano del río Huatica. Más allá de la muralla había simplemente haciendas. Este cuartel, como ya lo dijimos, marca prácticamente la frontera intraurbana del río. Las trazas que descubrimos nos indican que el río se sigue bifurcando. Ya pronto atravesará la muralla de Lima, hoy la avenida Grau, esa otra muralla hacia abajo. Más adelante seguiremos el curso agrario.